Y yo te quiero decir que la palabra del Señor tiene el poder para sanar. La palabra del Señor, lo que Él dice, lo que Él ha dicho, lo que está escrito. Tenemos la palabra que está escrita. Pero ¿de quién es esa palabra? Es la palabra de nuestro Dios. Salmo 107 que dice, envió su palabra y, y los sanó. ¿Y qué dice Isaías 55? No volverá vacía la palabra del Señor. Nosotros podemos estar acá, hermanos, y nuestro corazoncito desconectado de lo que está pasando. Pero si somos capaces de conectar nuestro corazón con lo que dice Dios, entonces es cuando pasan cosas. Es cuando pasan cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Es cuando el Espíritu de Dios hace algo en nosotros. Porque estamos conectando nuestro corazón con su espíritu. Mi espíritu con su espíritu. Y entonces lo que dice Dios se hace vida. Produce algo en mí. Hace una conexión, hace algo con mi espíritu. Es como cuando tienes un aparato, lo que creo que hacen todos los días. Todos los días hacemos algo, una rutina. Conectamos ¿conectamos qué? Porque no podemos vivir sin él, ¿verdad? No podemos vivir sin un celular, así que ¿qué hacemos todos los días? Lo conectamos, después lo usamos. Cuando se gasta la batería, otra vez, ¿qué hacemos? Lo conectamos. Y si no hubiera luz, bueno, ahora hay unas baterías portátiles, pero si no tienes esa batería portátil, así es el Señor. Debemos estar conectados con Él. Debemos estar conectados con Él. Y te invito que ahorita conectemos nuestro corazón con el Señor. Por favor, abramos nuestra Biblia en Isaías 53 y el versículo 6 y 7. La palabra del Señor dice, todos nosotros, aquí ¿quiénes están? Todos nosotros. ¿Eso quién lo escribió? Isaías, hace 2700 años. Pero la palabra de Dios dice, todos nosotros. ¿Qué hicimos? Nos descarriamos como ovejas. Nos salimos del camino. Dejamos de seguir el camino del Señor. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. ¿Cómo estaba el Señor cuando cargó nuestro pecado? Angustiado y afligido. Sin embargo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La Biblia de las Américas, estos dos versículos los dice de esta manera. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esto es lo que más se aproxima a la idea en el hebreo, que Dios le cargó a Jesús. Cuando nosotros decimos el pecado, la palabra exacta es la iniquidad. Esa tendencia que tenemos nosotros de hacer nuestra propia voluntad. Incluso oramos y le pedimos a Dios que se haga nuestra voluntad. Le pedimos y le rogamos y nos molestamos cuando Dios no hace nuestra voluntad. El profeta que vio esta escena
en el futuro, porque él estaba 700 años atrás de Jesús. Él dice, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, la tendencia de hacer las cosas a nuestra manera, de vivir a nuestra manera, de pensar a nuestra manera, de actuar a nuestra manera. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que he llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Esta es la mejor escena que nos puede retratar el sacrificio de nuestro Señor. Todo el pasaje de Isaías es la mejor descripción del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice la Biblia por qué Jesús murió en la cruz. Porque Él llevó el pecado de todos nosotros. Dio su vida, dio su sangre para que nosotros fuéramos limpios y nos pudiéramos presentar un día delante de Dios limpios de todo pecado, limpios de toda maldad, porque su sangre es la única que puede limpiar nuestra vida. Los únicos que lo podemos entender somos nosotros, la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios. El mundo no tiene créditos para Dios, el mundo no quiere nada. Todos nos hemos descarriado. La gente a veces se compara y dice, bueno, yo no soy asesino, yo no soy un violador, yo no soy un borracho, yo no soy un drogadicto. Pero tal vez en la diferencia de acciones y pecados, no es ahí donde Dios nos coloca, nos pone en este punto donde dice, todos nosotros nos hemos desviado, nos hemos descarriado, nos hemos salido de su voluntad. Todos nosotros, no hay una persona que no se haya apartado y desviado de la voluntad de Dios. Nuestros hijos de pequeños nos dan una muestra de la naturaleza humana. Siendo pequeños, bellos, hermosos, los niños son preciosos. Jesús los puso de ejemplo. Sin embargo, cuando quieren hacer un capricho, se vuelven caprichosos, berrinchudos, enojones, molestos. Y son unas criaturas hermosas, bellas. Son un ejemplo, están para una foto de la ternura. Sin embargo, cuando hacen berrinches, los hermanos los pueden hacer de meses. Una criatura puede hacer de meses un berrinche. Los que son padres, más las mamás, saben de qué estoy hablando. Que podemos cargar una criatura en brazos. Todavía no habla, todavía no se expresa correctamente, pero puede ponerse morado, puede dejar de respirar, puede molestarse tanto y tenemos que adivinar lo que quiere la criatura. Esa es la esencia de la iniquidad, ese deseo que tenemos los seres humanos de hacer lo que nosotros queremos, vivir a nuestra manera. Todavía dicen las personas, pues yo creo en Dios a mi manera, pues yo le sirvo a Dios a mi manera. Hermanos, no se trata de eso. Se trata de tener un entendimiento, un conocimiento espiritual. Si tú vienes a la palabra de Dios, vas a encontrar un conocimiento espiritual. En el mundo nos guiamos por un conocimiento que nos dan nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Se recuerdan que dijo Tomás después de la resurrección? Tomás dijo, no puedo creer
En mi mente no puedo aceptar que Jesús haya resucitado. Todos le dijeron, ya lo vimos, lo vimos. Y él dijo, no, hasta que yo lo vea y meta mi dedo y meta mi mano, entonces voy a creer. Pero nuestros sentidos nos pueden engañar. Nuestros sentidos no son totalmente confiables. La gente también desarrolla un conocimiento que es a través de procesos mentales, de análisis, deducción, observación. Y entonces también aprendemos y decimos, ya sé, ya vi, yo entiendo esto. Pero no es eso lo más importante, es un conocimiento espiritual, porque Dios es espíritu. La naturaleza de Dios no la vamos a entender con nuestros propios sentidos, ni la podemos medir. Las personas dicen, ay hermano, hoy sentí un temblor, sentí un calor, sentí algo, pero quiero decirte que nada físico determina la grandeza y la gloria de nuestro Dios, porque Dios es espíritu. Y primera carta a los Corintios dice el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Me quieren acompañar, por favor? Es la primera carta de los Corintios, capítulo 2 y el versículo 9. El apóstol Pablo habla de cosas que no las hemos visto ni las hemos escuchado, cosas que no han subido en el corazón del hombre. Son cosas que ni siquiera nosotros nos las podemos imaginar. Son también las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Porque ahora tu corazón debería estar latiendo. Tu corazón ahora debería estar latiendo rápidamente pensando, esto es para mí. ¿Qué dice la escritura? Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mientras las personas digan, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y pongan una barrera en su vida afirmando yo creo en Dios, se están perdiendo lo que dice la Biblia, porque las cosas buenas, maravillosas, Dios las ha preparado para los que le aman. Y Él sabe quién le ama. Él conoce los corazones. Él sabe quién está listo, dispuesto de ir con Él, caminar con Él, someterse a Él, andar con Él. Miren lo que dice el versículo 9. Y cuando ustedes usan un pero, estamos hablando de algo que decimos una cosa, pero queremos señalar algo diferente. Por eso dice, estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero no se reciben por la mente, no se reciben por los sentidos. Dios las revela por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios revela estas cosas por el Espíritu Santo. Tú necesitas una relación con el Espíritu Santo para que Él te enseñe lo que Dios ha preparado para ti. Tú solito no las vas a entender, no las vas a recibir. Si nosotros nunca leemos la Biblia, nunca oramos, pues en realidad nunca va a pasar nada. Si nosotros construimos un mundo en nuestra pequeña cabecita, un mundo donde Dios no cabe, donde Dios no entra, donde Él no es Señor, donde Él no gobierna, nos perdemos de todo lo bueno de la vida, de la gracia, bondad, misericordia, fidelidad de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no es con la mente, no es con nuestros sentidos, es porque el Espíritu nos revela. El Espíritu habla a nuestro espíritu, renueva nuestro espíritu, renueva nuestra mente, nos da ideas nuevas, pensamientos nuevos, hace conexiones nuevas. Y cuando sigue diciendo el versículo 12,
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Debemos saber entonces, aquí hay dos espíritus. El espíritu de Dios que revela las cosas de Dios y el espíritu que está en el mundo. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que arrastra, seduce, distorsiona a Dios en este mundo. Es un espíritu que opera para cegar la mente, el corazón, para atrapar a las personas como una telaraña en un mundo sin Dios, en un mundo de pecado, en un mundo de quizás pornografía, en un mundo de entretención, pero nos desconecta de Dios. Eso es lo que hace el mundo. Es un sistema, es una forma de vida que nos aleja de Dios. Solo que en este mundo el que gobierna no es Dios, es Dios. Le ha dejado que el que ejerza dominio sea el enemigo. El que ejerce esa autoridad es el enemigo. Él la ejerce en el mundo, no en la vida de los hijos de Dios, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No somos guiados por los deseos de este mundo. No somos guiados por las ideas de este mundo. En nosotros el Espíritu de Dios nos enseña, nos guía, nos habla, nos lleva a Cristo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que está en los hijos de Dios es el espíritu que proviene de Dios. En estos tiempos es incalculable cómo el mundo tiene una cantidad de ideas, en realidad no son nuevas, pero se despiertan. Hay una corriente que se llama la nueva era. Esta corriente enseña que el hombre es como un Dios. El hombre puede construir su realidad. Ese mismo pensamiento ha afectado a muchas personas en cuanto al aspecto sexual, que dicen, físicamente, biológicamente, no soy lo que el mundo puede ver. Yo soy otra persona, solo que estoy atrapada en este cuerpo, pero yo no soy esto. Si esa persona muere y le hacen una autopsia y ven todo su cuerpo, ¿qué creen que dirá el dictamen final? Si era un hombre, pero él se concebía como mujer. Él decía, yo soy una mujer y quiero que me respeten y me traten como una mujer. Y él construye su realidad. Pero al morir y hacer una autopsia, encontrarían todo lo que corresponde a un hombre. Los órganos, los huesos, las facciones, la estructura de los huesos, la estructura del rostro es completamente diferente. Todo diría que al final es un hombre. ¿Quién murió aquí? Es un hombre. Quizás hizo un trámite legal, quizás se hizo una operación, quizás cambió de nombre, quizás se percibía así, quizás se tomó fotos con peluca, etcétera. Pero al morir, esa es la realidad. Era un hombre. Uno puede caer en esta forma de pensamiento que es mentiroso, alterar la realidad con mi mente, con mis pensamientos. No es cierto. La realidad existe independiente de nosotros. El niño al nacer es niño y la niña al nacer es niña. Nosotros no construimos un mundo ideal para nosotros. No somos dioses. Vivimos en este mundo donde hay pecado y Dios demanda de nosotros que vivamos como luz. Amén. Que vivamos como una luz, porque tenemos un espíritu que proviene de Dios. Y el propósito de tener el espíritu de Dios, nos dice el versículo 12, es para que sepamos, lo que Dios nos ha concedido a nosotros. El espíritu está en nosotros para revelarnos a Cristo, para señalarnos a Cristo
glorioso, poderoso, victorioso. Es el Espíritu de Dios que nos está mostrando, abriendo los ojos, diciéndonos: Cristo es glorioso, victorioso en tu vida. Es Él, ese es el trabajo de Él. Por eso debemos hablar de una manera que son palabras diferentes, son palabras que no las enseña la sabiduría humana. Por ejemplo, la palabra redimir es una de las palabras más hermosas en la Biblia. Y Jesús es nuestro redentor. Y si alguna vez fuiste a dejar una prenda al monte de piedad, a una casa de empeño, la persona lleva su prenda de valor, la deja en ese lugar, le dan una cantidad de dinero, no se la compraron, la deja empeñada. Esa prenda por un tiempo, si no la recupera, sigue siendo de él. Pero si pasa el tiempo y no va por ella y paga por ella, la pierde. Nosotros estábamos perdidos. Cristo vino y fue a liberarnos, a sacarnos de la esclavitud, de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la maldad. Cristo dio su vida para tener el poder de rescatarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, hablamos palabras espirituales. Si tú le dices a una persona, redimir, dice, una joya. Redimir es hacer un rescate, un pago. Pero el mundo no alcanza a tener el concepto de la redención que hizo nuestro Señor, porque Él la hizo con su vida, con su sangre. Es la sangre el precio pagado para rescatarnos a nosotros y para que ya no seamos de nosotros mismos, para que no nos pertenezcamos a nosotros. Seguimos leyendo aquí en el versículo 13, 1 Corintios 2:13. Hablamos con palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. ¿A qué? A lo espiritual. Hablamos cosas espirituales para que se acomoden en tu vida de una manera espiritual. Porque las cosas que son de Dios y son espirituales, el mundo no las entiende. El hombre natural, el hombre que no sabe de Dios, que no conoce de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, no las recibe, no las entiende. Más bien le serían una locura, le son un tropiezo. Cuando Pablo predicó en Grecia, en el Areópago, el lugar donde era lo más importante para ir los hombres a dar sus ideas, lo tomaron como loco, se burlaron de él. Dijeron, es un palabrero, ¿de qué está hablando este hombre? De nuevo Dios. No, le dijeron, en otro día te escuchamos, hoy estamos muy ocupados, hoy tenemos cosas más importantes que hacer. Y si lo ven, hoy es el día que muchas personas consideramos importante para reunirnos y otras personas consideran no tan importante para reunirse. Hoy es un día cualquiera y es un día de descanso para muchos. Para nosotros es el día que venimos a presentar nuestra ofrenda de amor y gratitud para celebrar al que nos ha redimido. Amén. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, le son locura, no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Cristo es nuestro redentor, hermanos. En el Antiguo Testamento hay imágenes, figuras, sombras que nos hablan, nos anunciaban del Mesías, del Redentor. Vamos un momento a libro de Hebreos. Vamos a leer 2 versículos porque aquí nos enseña con respecto a los sacrificios que hacían los sacerdotes. Y de hecho el capítulo 8 del libro de Hebreos nos va a decir que Jesús tenía un mejor sacerdocio que el de los levitas. Hay un detalle, dice el versículo 4.
Hebreos 8:4, que si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque nuestro Señor venía de otra tribu, no de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven. Y aquí nos da una descripción de lo que era la ley y el sacerdocio, a lo que es que figura y sombra de las cosas celestiales. Toda la ley y toda la hermosura del tabernáculo, del templo de Salomón, solamente es una figura, una sombra. Si tú te pones ante una luz y reflejas tu sombra, no podríamos saber quién es la persona que está reflejando esa sombra. Porque la sombra no es la mejor forma de representar una imagen, una figura. Una foto es diferente y sin embargo tampoco la foto representa totalmente a la persona. Tú puedes tomar la foto de una persona, pero no sabes qué hay en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Tú puedes tomar la foto de una persona sonriente, pero no sabes la lucha, el conflicto, la tristeza, la pobreza, la miseria que pueda haber en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. No puedes saber los vacíos que vive esa persona. Tú puedes tomar una foto, pero la foto no te dice lo que hay en el interior. Lo que vieron ellos en el tabernáculo, en el templo de Salomón, ¿qué dice la escritura? Solamente es una figura, es un modelo, es una sombra que no te dice la realidad. Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. Lo que hizo Moisés fue tomar esas instrucciones de Dios y hacer una construcción que reflejaba el lugar santísimo. Y aunque Dios habitó ahí temporalmente, Dios vivió en ese lugar y lo llenó de su gloria y su presencia. Eso que fue maravilloso solamente es la figura y la sombra de las cosas celestiales. Hoy muchas personas están volviendo a la ley. Dicen, no, yo he ido a la iglesia cristiana, pero no han enseñado bien. Tenemos que volver a la ley y hay que circuncidarse y hay que cumplir en el sábado y hay que hacer muchas cosas conforme a la ley. Y oigan, eso suena aparentemente bueno, espiritual. Acercarse a Dios, obedecerle a Dios, suena bonito. Pero veamos qué dice el capítulo 10 de este mismo libro. 10:1. La ley, ¿qué es lo que tiene la ley? La ley solo tiene la sombra, no la realidad. Cristo es la realidad del Antiguo Testamento, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Leámoslo juntos. La ley, ¿qué dice? Nunca puede. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Quién hizo un sacrificio perfecto? Jesús. Y con ese sacrificio perfecto nos hizo perfectos delante del Padre. Nos hizo completos. No tenemos necesidad de algo especial para agradar a Dios al venir a Jesús y ampararnos en su misericordia. Venir y decir, Señor, perdona mis pecados. Me amparo en tu bondad, en tu misericordia, en tu perdón.
Como dijo el centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero perdóname y límpiame. Y eso es lo que hace a cualquier persona acepto, agradable, amado, perdonado, limpio y declarado por Dios, hijo mío. Entonces Dios ve a esa persona ya no como el pecador, lo ve como un hijo. Lo ve como una hija de Dios, limpia, pura, santa, sin mancha, porque el sacrificio de nuestro Señor fue perfecto. El mayor problema de la humanidad, ¿cuál creen que es, hermanos? La corrupción de los políticos, que no hay medicinas en los hospitales, que no hay mejores medios de transporte, que hay demasiados baches en Toluca, que tenemos demasiada contaminación, la inseguridad. El mayor problema, hermanos, se llama el pecado. El pecado es la raíz de todos los males. El pecado es la esencia de Satanás que como un virus infectó a la raza humana. Vamos al libro de Romanos, donde nos da una claridad de cómo es que empezó el problema. En el capítulo 5 de Romanos y en el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo. Quiere decir, analizando el texto, quiere decir que el pecado ya existía. Antes de Adán y Eva, el pecado ya existía, pero no había entrado a este mundo. Entró cuando Adán y Eva fueron seducidos, engañados y aceptaron de común acuerdo desobedecer a Dios. Entonces entró el pecado. El pecado surgió en el corazón, esta fuerza, este poder para hacer su propia voluntad. Esto creció en el corazón de un ángel, que la Biblia le llama Luzbel, un arcángel que estaba ahí con Dios, que era un sirviente de Dios, un ser especial, un ser maravilloso. Fue creado, cuando lo hicieron se hizo una fiesta, sonaron instrumentos, hubieron alabanzas cuando Dios hizo a esta criatura. Era bella y hermosa, pero esta criatura se llenó de orgullo y soberbia. Y a él tuvo un pensamiento. Él dijo: quiero ser semejante a él. Quiero ser como él. Pero ¿de qué forma podría ser como él si era una criatura? Jamás podría ser como él. Sin embargo, es tan astuto que sedujo la mente, sedujo el pensamiento de sus compañeros. Les empezó a vender una idea de independencia. Al final lo que él hizo fueron dos cosas: dividió y llevó a la gente a una rebelión. El Apocalipsis lo dice de una forma que arrastró la tercera parte de las estrellas. Dice, engañó. Imagínense, si engañó a los ángeles que estaban en la presencia de Dios, ¿cómo no podría engañarnos a nosotros? Los que nos lo puede librar de su influencia es que nos mantengamos en la Escritura, que nos mantengamos sensibles al Espíritu Santo, en obediencia a Dios, para no ser engañados. Porque estamos expuestos, todos nosotros estamos expuestos porque vivimos en un mundo donde hay engaño. ¿Qué nos puede librar del engaño? Bueno, Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Pero miren, hay muchas personas que dicen seguir a Jesús y van por caminos equivocados. Mantener nuestro corazón apegado a la Escritura con una actitud humilde, obediente, nos va a librar del mal. Sigamos leyendo. Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo, pero el pecado no vino solo, produjo algo. El pecado trajo una consecuencia.
Esa consecuencia es la muerte. El pecado siempre trae algo destructivo. Y aquí dice que fue la muerte. Y la muerte, la consecuencia fue que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el versículo 18 nos dice: así que como por la transgresión de uno, de Adán. Y si ustedes se fijan, Dios sigue haciendo responsable al hombre, no a la mujer. El hombre siempre será responsable delante de Dios. El hombre al final determina a quién le va a creer, si a la esposa o a Dios. ¿A quién va a seguir? ¿A quién va a obedecer? ¿A la esposa o a Dios? Obedeció a la esposa y todos estamos sufriendo las consecuencias. Y dice, por la transgresión, por la desobediencia. Transgredir es violar algo que está prohibido. Como cuando dice, no se estacione en doble fila. Ya hay una instrucción, ya hay un mandato. Pues uno lo viola, uno dice, solo es tantito. No se estacione en este zaguán, por favor. Uno dice, pues solo es un ratito. Eso es transgredir, violar algo que está ya determinado. No es ignorancia. La transgresión de uno que vino. Con el pecado entró la muerte, pero el versículo 18 nos dice que vino algo más. ¿Qué vino? La condenación. El pecado trae muerte, pero el pecado trae culpa, vergüenza, condenación. Lo primero que hace el pecado es que nos separa de Dios. Cada vez que hacemos algo que nos acerque a Dios, el Espíritu nos está guiando. Pero si nosotros hacemos algo que nos aleja de Dios, que nos enfría de Dios, que nos separa de Dios, definitivamente el pecado está actuando y el diablo está manipulando. Si nosotros nos acercamos a Dios, el Espíritu de Dios impulsará nuestra vida. El Espíritu de Dios guiará nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos dará testimonio. Pero el pecado trae muerte, condenación, culpa, vergüenza, separación de Dios. ¿Eso es todo? Demos una miradita a nuestro alrededor y vamos a ver dolor. Vamos a ver violencia. Vamos a ver entonces todos los males de nuestra sociedad que son producto del pecado. El pecado trae enfermedad, dolor y trae una muerte que es física primero y luego es la muerte espiritual, es la muerte eterna. Cuando el Señor venga, Él va a resucitar a los muertos. En Cristo son los que murieron cristianos, los que murieron en el Señor van a resucitar primero con el Señor. Los que no resuciten en la primera resurrección, en la segunda resurrección será para juicio. Creer en Jesús nos asegura tener desde ahora la salvación y la vida eterna. Amén. Ese pecado que Satanás introdujo es su esencia, su naturaleza, una naturaleza de soberbia, de orgullo, de suficiencia, de querer tener una imagen de lo que no es. El pecado es como un árbol podrido. Por fuera se puede ver el árbol grueso, grande, pero por dentro está carcomido, está hueco. Ese árbol no es lo que representa. Y lo que los seres humanos queremos vivir es como una apariencia de que estamos bien, de que todo está bien, cuando en realidad en el fondo todo puede estar mal. Esa incongruencia es lo que mantiene al hombre en un engaño constante. Por eso es que los seres humanos tratan de fingir. Todos tratamos como de aparentar, como tener la mejor imagen. Que nadie diga nada malo de nosotros. Hay un ejemplo en la Biblia cuando Saúl iba a la guerra y el profeta le dijo, yo voy a ir antes.
Pero Samuel no llegaba y los hombres estaban desesperados. Entonces los hombres decían, no, pues mejor nos vamos. ¿Qué hizo Saúl? Hizo el sacrificio. Él hizo una ofrenda que no le correspondía a él. Y luego llega Samuel y le dice, locamente has actuado. No te correspondía a ti hacerlo. Y otra cosa que tenemos los seres humanos es que siempre nos justificamos. ¿Qué dijo Saúl? Pues porque no venías, tuve que hacerlo. El profeta dijo, locamente has hecho. No has hecho las cosas que Dios te ha mandado. Dios va a levantar a otro hombre en lugar de ti. Tú ya no agradas a Dios. Básicamente desde este momento para Dios estás despedido. Ya no serás el rey. Dios va a levantar a otro hombre con otro corazón. Y Samuel se iba a ir. Y dijo Samuel, ahí nos vemos. ¿Y saben qué hizo Saúl? Lo agarró de la capa y con fuerza que la rompió. Y le dice el profeta, así tu reino es roto. Y él dijo, no importa, ven conmigo, haz el sacrificio, hónrame delante de los ancianos, que nadie sepa, que nadie se entere. Acompáñame por favor, ven conmigo. Ese es el esfuerzo de lo que hizo Saúl, es lo que nosotros hacemos. Quisiéramos como tener una imagen de que somos buenos, de que no pasa nada, de que todo está bien con nosotros. Y la verdad es que Dios sabe cómo estamos y la sinceridad nuestra debería ser, Señor, aquí estoy, vengo ante ti, tú me conoces, tú sabes quién soy. Ayúdame, redímeme, sácame de esto, sáname, líbrame, enséñame, guíame, haz algo con mi vida y no me dejes así. Lo que tenemos en el pecado es un engaño que seduce la mente y el corazón y hace que las personas vivamos lejos de Dios, pero que no nos sintamos mal. Hacemos nuestra voluntad, pero nos sentimos bien. Tenemos una facultad maravillosa de engañarnos. Quisiera pedirles si vamos a Romanos 5:8. Lo que hizo Dios, hermanos, conociendo la naturaleza del ser humano, conociendo la tendencia del ser humano para tener tinieblas, vivir con tinieblas, caminar en tinieblas, para ser duro en su corazón. Sin embargo, Dios tomó una decisión. Y por eso es que estamos nosotros hoy aquí. Y por eso es que este mensaje te está llegando a ti, por lo que dice Romanos 5:8. Que a pesar de nuestra dureza o de nuestra rebelión y de nuestra maldad, Dios hizo algo. Lo que Isaías vio, lo que él profetizó, lo que él dijo. Pero Dios le cargó a él la iniquidad de todos nosotros. Dios había tomado una decisión en la eternidad. Decidió amar al ser humano. Decidió amarnos así como somos, para cambiarnos, por supuesto. Amén. Porque muchos dicen, bueno, si Dios me ama así como soy, no tengo por qué cambiar. Total, Dios me ama. Bueno, sí te ama para transformarnos. Nos ama para cambiarnos, para hacernos nuevas criaturas, no para dejarnos como estamos. Romanos 5:8 lo tienen. Dios decidió amarnos y lo muestra. La mayor prueba del amor de Dios no es que conteste tu oración, no es que haga lo que tú piensas, no es que haga lo que tú quieras, no es que te dé lo que tú sueñas. La prueba de su amor es que Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y todavía vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer 2 porciones más.
Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y del versículo 18 al 20. ¿Se recuerdan que Pedro fue apóstol del Señor? Su vida cambió. Él era un pescador, él tenía un oficio noble. Su familia había vivido con esta costumbre de la pesca. Él heredó el oficio, las barcas quizás de su familia. Y dice el versículo 18: como hijos de Dios tenemos ahora este conocimiento, sabiendo. Eso es lo que identifica a un hijo de Dios, saber. Saber de acuerdo a la luz del Espíritu. Saber. Sabiendo que fuimos, ¿qué? Rescatados, redimidos. La palabra es redimidos. Y esta palabra rescatados, redimidos, es la palabra que se usa cuando se libera a una persona secuestrada se da un pago. Cuando se libera a alguien haciendo un pago. ¿Cómo fuimos redimidos? Dice, redimidos primero de una vana manera de vivir. Porque lo que heredamos de nuestros padres no era el camino del Señor, no era la voluntad de Dios, no era la luz de Dios, no era la salvación. Así que heredamos un camino, una tradición, una costumbre que no nos había llevado a la vida eterna. Y dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. Pueden ser muy valiosos, pero son sujetos de la corrupción, sujetos de una descomposición. No es con esa clase de objetos que hemos sido rescatados, sino que nos dice ¿con qué? La sangre preciosa de Cristo. Nosotros deberíamos tomar estas palabras del apóstol Pedro, y cuando hablamos de la sangre decimos es la sangre preciosa, preciosa. Así es como debemos ver la sangre de Cristo, preciosa, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Pero miren lo que dice el apóstol, la luz que tiene este pescador, porque esto no viene de aquel hombre, sino que viene del Espíritu Santo para decirnos que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando se iba a pensar en el sacrificio de Cristo, antes de que el mundo fuera hecho, antes de que hubiera pecado, antes que Satanás se rebelara, Dios ya tenía todo esto preparado en su mano. La rebelión del diablo, las obras de Satanás no han tomado por sorpresa a Dios. Las obras que el diablo hace, lo que el enemigo levanta, jamás va a tomar a Dios por sorpresa. Desde antes de la fundación, ¿cuándo sabía Cristo que iba a morir? Desde antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso? ¿Con qué nos vamos a presentar en el cielo? Con nuestras buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Que si se pusieran en una balanza las buenas y las malas, salimos perdiendo. No tenemos suficientes obras buenas. Ahora piensen en esto, porque esta es una idea también espiritual. Cualquier cosa que nos haga creer que merecemos de Dios, que merecemos el cielo, que merecemos su perdón, que merecemos una respuesta, es una ofensa para Dios. Porque nuestras obras, buenas obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de, ¿ustedes conocen de qué? De inmundicia. Si nosotros quisiéramos tomar lo bueno que tenemos de nuestra vida, las buenas cosas que hemos hecho, que ayudé a una persona pobre, que le di una torta al niño de la calle, que he hecho cosas buenas, que le doy monedas en los cruceros a los niños pobres, que yo he hecho cosas buenas y yo se las quiero presentar a Dios, sería como una ofensa. La única forma de poder acercarnos a Dios
Es por el sacrificio de Jesús. No es por el ruego, la oración o la intercesión de una imagen, de un santo, de una figura, de una imagen femenina. No hay nada que nos acerque a Dios, solamente por Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad que nos puede acercar a Dios se llama Jesús. El camino para llegar al Padre se llama Jesús. No hay otro camino. Si te dicen que hay otro camino, ya las cosas ya se pusieron claras. Es un error, es un engaño. Pórtate bien. Tal vez en tu vida pasada tú fuiste un ser así, pero ahora si te portas bien serás otro ser así. Es mentira. Los seres humanos nos resistimos a veces a la verdad de Dios, pero la única verdad se llama Jesús. El único camino para llegar al Padre se llama Jesús. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesús. Lo único que nos puede limpiar de nuestro pecado es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida, dice la Biblia, la vida está en la sangre. Y lo que derramó Jesús, decimos, bueno, sí murió. ¿Cómo murió? Derramando su sangre por nosotros. Leamos el Apocalipsis, porque el Apocalipsis capítulo 5 nos habla de una canción que, bueno, se los voy a presentar así, hermanos. Hagan sus reservaciones, habrá un concierto celestial. Habrá un concierto celestial. Ustedes pueden tener un lugar ahí. No les va a costar dinero, no tienen que pagarlo, no tienen que reservarlo con su tarjeta de crédito. Este concierto estará, dice aquí, en la presencia de Dios. Leamos el verso 8, capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, vamos a ver de quién está hablando, de quién es el que realiza esta acción. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de quién? Del Cordero. Todos tenían que arpas. ¿Y qué más? Y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? ¿Tú oras? ¿Tú oras? Lo que tú oras puede estar en la presencia de Dios como un incienso. Las oraciones que tú haces en la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, están delante de Él como un incienso agradable. Amén. Es maravilloso saber esto. Esto nos debería inspirar a orar, a clamar, a entrar en la presencia de Dios, saber que mis oraciones están delante de Él. Ahora no solamente habían orado, sino dice el versículo 9 que cantaban. ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hacen los redimidos? Cantan. Si alguien dice, pues a mí no me gusta cantar, tienes que aprender. No que vayas a una escuela de canto, pero si quieres ir está bien, pero debes aprender a cantar. No escuché ningún amén, pero y cantaban un nuevo cántico. Es un canto nuevo, pero está aquí registrado para nosotros, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Amén. Nos has redimido, nos has rescatado. Estábamos en la casa de empeño del diablo. No era el monte de piedad, era el monte de la impiedad, de la maldición. Todo alrededor era contrario a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Sacrificó su vida para rescatarnos.
librarnos del mal, del poder del diablo, de la enfermedad, de las maldiciones, de la culpa, la vergüenza, la condenación. Y dice el verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios, de ser esclavos, de estar personas avergonzadas, pecadores, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego Juan sigue diciendo, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era, ¿te puedes imaginar ese número? Millones de millones. ¿Y qué dice que hacían? Decían, hablaban, declaraban a gran voz. Ay, es que a mí no me gusta que le suban el volumen. Yo canto pero suavecito porque a mí me da pena levantar la voz. No sé qué deberías hacer, si irte a un monte o encerrarte en tu baño, en tu closet o en alguna parte donde puedas un día gritarlo, decir aquí, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. ¿Saben que todas esas cosas son las que uno quisiera para uno? Y las que el diablo dice, mira, para ti está bien esto, para ti es bueno esto. Los que son redimidos y saben lo que se ha pagado por nosotros, sabemos que todo le pertenece a quién. Todo es del Señor. Y aquí nos da una pequeña lista para decir todo es del Señor. ¿Qué más? ¿Qué es? El poder. ¿Qué más? Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y terminemos con 2 versículos más, 13 y 14. Ahora pongan cuidado a esto, como lo dice, y a todo lo creado, todo lo que es creado, todo lo que fue creado por el Señor, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén. Todos decimos amén. Para Él la gloria, para Él la honra, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Amén. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se recuerdan el Salmo 107:2? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie y vamos a traer nuestra ofrenda con gratitud, con amor a nuestro Señor. Antes de traer la ofrenda, debemos expresar gratitud a nuestro Dios. De alguna forma nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, de su bondad, de su amor, de su misericordia, pero de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Como un cordero fue sacrificado, fue humillado,
fue angustiado. Él tuvo la disposición de derramar su vida por salvar la nuestra. Él decidió amarnos al punto de dar todo por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús merece de nosotros? 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos. Mire, no lo podemos poner en números porque no hemos sido redimidos con oro o plata. No podemos pagar la redención. Miren, si juntáramos todo el dinero acá, todo lo que nosotros tenemos, y que dijéramos, voy a dar todo lo que yo tengo, lo voy a dar para que uno de nosotros se salve, y hacemos una rifa para ver si con todo lo que tenemos nosotros pudiéramos rescatar a uno de nosotros. ¿Qué dice? Salmo 49 dice, no podemos rescatar, nadie puede rescatar a nadie. Estábamos condenados, estábamos bajo el poder de la oscuridad, pero Cristo dio su vida para librarnos del mal. Dio su vida. Lo menos que Dios debe esperar de nosotros es gratitud. Gratitud para decirle, Padre, gracias. Gracias. Gracias por dar a tu Hijo en sacrificio. Gracias porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias. Gracias por llevar mi pecado. Gracias por llevar mi maldad. Gracias por llevar mis iniquidades. Gracias por perdonar mis rebeliones. Gracias por llevar mi indiferencia. Gracias, gracias por quitar todo estorbo de mi vida, por darme vestido nuevo, ropa nueva, por darme un lugar en tu presencia. Gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Gracias Señor amado, gracias, gracias. Amén, amén. Y de lo que tú nos has bendecido, Señor, queremos darte a ti. No nos ha faltado nada y declaramos en este lugar tu fidelidad, tu bondad, tu amor, tu misericordia. Te damos las gracias, Padre. Sabemos que no le faltará a nuestros hijos, ni a nuestros nietos, ni a los hijos de los nietos, por generaciones, porque tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar, hermanos. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios.